Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la doctora Karina Walker. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, ella es una de las abogadas en el caso Rosalía Jara, un caso que en numerosas ocasiones hemos abordado en este programa. Tiene que ver con el norte de la provincia, específicamente Fortinolmo, departamento Vera, y es una causa donde han cambiado los abogados y ahora ha entrado usted con otro colega también como abogado de la familia. Exacto. Y ha estado por allá ¿qué surge de todo? ¿Qué se puede saber después ya de tanto tiempo que hay una persona detenida, apellido Valdés, el profesor de educación física? ¿Qué se sabe? ¿Cómo marcha la causa? Y la causa, la investigación, digamos, desde nuestro punto de vista es cuanto menos, por decirlo de algún modo amigable, incompleta. Digamos. Nosotros creemos que no se le ha dado la perspectiva, digamos, que se le debería haber dado, que tiene que ver con una visión de género, ¿no? Rosalía era una chica de origen muy humilde, que ejercía la prostitución, que había sido víctima desde sus 12 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía 18 años cuando desapareció, 15 años cuando quedó embarazada de Valdés, pero tenía 12 años cuando comienza una relación, lo digo entre comillas porque claramente a los 12 años uno no puede tener una relación con un hombre de 30, es claramente un abuso sexual infantil. ¿Ella iba a la escuela? Ella iba a la escuela, él era profesor de educación física en 6º grado, o sea, en donde la mayoría de las niñas tienen 11, ella tenía 12 porque se había quedado de grado, y allí comienzan esta especie de relación que cabe destacar que no era la única, hay otras causas de corrupción de menores que tenía Valdés, que lamentablemente no se han incorporado a esta acusación, lamentablemente no han avanzado en el sentido de generar, digamos, una imputación con una causa, con una investigación seria. Nosotros creemos que es fundamental. Claramente Valdés, además de ser el femicida de Rosalía, es un depredador sexual de menores. A ver, doctora, porque esto es algo que no había tenido, o por lo menos no había trascendido anteriormente, o con los otros abogados. Usted está diciendo que Rosalía iba a la escuela primaria y tenía una supuesta relación, no sé cómo llamarlo, con el profesor de educación física. Exactamente. Esto 12 años. 12 años. 12 años. Esto surge de las mismas testimoniales de algunos de los testigos que han declarado en el expediente. Lamentablemente, estas versiones no están agregadas al expediente a pesar de tener conocimiento los fiscales. Nosotros sabemos que tienen conocimiento porque hemos hablado también con los testigos. Pero además hay otras víctimas de Valdés que incluso manifiestan haber declarado ante la Fiscalía y lamentablemente esas declaraciones no están agregadas a los expedientes. Nosotros estamos recabando también toda esa información, nosotros tomamos intervención el 22 de noviembre. Yo lo primero que hago al leer y ver, digamos, que la imputación decía que había comenzado una relación amorosa con Rosalía a los 14 años, más allá de que no es exacto, esto fue a los 12. De todos modos, estamos hablando de un delito, claro, de abuso sexual, si bien es otro tipo de abuso sexual, es de estupro, digamos, porque es consentido por la niña, pero, digamos, en abuso de la condición de menor. Esto en Vera, en Fortinolmo, es algo natural. Yo incluso se lo planteé al fiscal y su respuesta fue como de sorpresa, como decir, o sea, era una relación, digamos, acá es natural. Y lamentablemente yo creo que en algunos puntos de la provincia y del país, imagino yo, está naturalizado el abuso sexual infantil. Ahora, doctora, Valdés, el profesor de educación física, estaba casado. Estaba casado, que tenía una relación paralela. Familia, exactamente. Exactamente. Incluso había sido despedido, apartado en otros cargos, en otras escuelas, por este tipo de actitudes con niñas menores de edad. Él era profesor de primaria. Sí, ahora la paternidad del hijo de Rosalía Jara, esto surge cuando le hacen el ADN. Ella, aparentemente, el motivo de la pelea que termina en el femicidio de Rosalía es precisamente la reclamación de paternidad que le hace Rosalía respecto de su hija. Y bueno, ellos los días previos a ese 1 de julio en donde Rosalía desaparece, tienen varias discusiones. Rosalía era una chica de un carácter fuerte, le exige que se haga cargo. Y bueno, quedan en encontrarse esa noche y finalmente esa noche Rosalía desaparece, digamos. Lo ven a él en esa misma garita donde ella va, digamos, un auto blanco, un Toyota blanco. Un Toyota blanco. Nosotros estuvimos incluso recorriendo, nosotros
con el doctor Rizo Patrón, con el doctor Pautazo, que es con el equipo que trabajamos, nos gusta siempre estar en el lugar del hecho y poder entender un poco en el lugar qué es lo que ocurrió. Y realmente cuando vas ahí te das cuenta de el nivel de abandono y el nivel de desidia que hay en relación a las niñas que ejercen la prostitución. Si bien Rosalía en ese momento tenía 18 años, la ejercía prácticamente desde los 12. Incluso una de las testigos cuenta que Valdés le pagaba a los 12 años para tener relaciones sexuales con ella. Digamos, acá hay incluso una promoción de la prostitución infantil. Hay una serie de delitos que nunca se imputaron en la causa. Y supuestamente lleva a un bar ahí a la noche. Era un bar, a mí me dijeron, bueno, vamos a conocer el bar. Yo voy pensando, un bar, digamos, sí, luces, mesas. Bueno, no, es una tapera que hay cuando finaliza el pueblo, lleno de mugre, donde los hombres juegan a las bochas, juegan a las cartas y las chicas van, digamos, ahí es el lugar, la última vez que la vieron en Rosalía. En ese lugar la vieron por última vez, en realidad la vieron en la garita por última vez, que es 2 cuadras largas, digamos, en el medio de la nada. Es una garita que queda al finalizar el pueblo, después se abre un camino que al finalizar ese camino doblan a la derecha y ahí es donde la encuentran a Rosalía a 50 kilómetros. Digamos, pero para ese lado jamás la buscaron, por ejemplo. ¿Nunca la buscaron? No, vos te parás en esa garita y vos decís, yo buscaría para allá, digamos, cualquiera, porque para el otro lado está el pueblo. Bueno, para ahí no la buscaron. Ajá. ¿Se encontró el teléfono celular de ella o no? El teléfono de Rosalía nunca se encontró, sí el de Valdés, digamos, se le secuestró cuando lo detuvieron, pero el celular ya estaba formateado de fábrica, por lo cual no se sacó ninguna información. Sí, la información que hay respecto a los teléfonos celulares en cuanto a la geolocalización, digamos, y las llamadas recibidas, es decir, Valdés y Rosalía hablaron a las 10 de la noche, claramente porque él le estaba avisando que la estaba esperando. Digamos, las 2 antenas lo sitúan en el mismo lugar, pero los mensajes de texto y los llamados entre ellos no están. ¿En algún momento se habló de que alguien de la policía le avisó a Valdés de la detención? ¿Hay algún elemento que haga suponer de eso? No, en el expediente no surge nada. Sí, hay muchas versiones en Fortinolmos. Uno se pone a hablar con la gente y surgen un montón de versiones que incluso está vinculado con gente del poder y que hay una serie de encubrimientos. Pero bueno, concretamente nosotros no tenemos ningún elemento que nos haga pensar eso. Sí, obviamente la investigación es muy extraña porque si bien se han tomado un montón de medidas, digamos, en la búsqueda de Rosalía, no han sido ni siquiera lógicas. O sea, cuando yo te digo, vos vas, te parás en esa garita y uno de afuera dice, bueno, ¿para dónde la empezás a buscar? Y yo iría para ese camino, digamos, que es para donde se sale. Claro. Sin embargo, nunca la buscaron por ahí. Ahora, en las últimas horas, lógicamente que ha tomado mucha trascendencia una foto, una imagen, le entregaron los restos a la familia. ¿Qué pasó en el medio que después de tanto tiempo no le entregaban los restos? Realmente nosotros empezamos a intervenir el 22 de noviembre, ese día la mamá de Rosalía, hubo 2 cosas muy impactantes. Primero, que ella fue con un papel de una historia clínica en donde ella me quería mostrar que su hija era menor de edad cuando quedó embarazada de Valdés. ¿Cuántos años tenía? Tenía 15 cuando quedó embarazada. 15 cuando queda embarazada. Es decir, tenemos la prueba del estupro que tiene 4 años. O sea, no tenemos que hacer demasiado esfuerzo para probarlo. Sin embargo, nunca se lo imputó por estupro. Ella, bueno, me quería mostrar eso, y la otra cosa que ella nos pedía era que quería el cuerpo. Nosotros nos vimos absolutamente sorprendidos, porque imagínate, la encontraron claro. Hace más de 1 año y medio, obviamente nosotros pensamos que ya estaba totalmente culminado todas las medidas, digamos, en relación al cuerpo, y no, estaba en el Cuerpo Médico Forense de Rosario, hacía más de 6 meses que estaba ahí, hacía 4 aproximadamente que ya no necesitaban más el cuerpo para ninguna medida. Así que bueno, lo solicitamos al fiscal. El fiscal en el primer momento se manifestó sorprendido, ni siquiera sabía que el cuerpo seguía ahí. Y bueno, finalmente ayer le devolvieron el cuerpo. Y fue bastante impactante porque fue en una caja, que en un primer momento nosotros pensamos que era de cartón, pero bueno, en realidad era una caja de madera, no era la verdad. Pero toda encintada, o sea, le faltaba el precinto de la cadena de custodia, digamos, un horror, un nivel de desidia, de dejadez, o sea, acá esto no nos sirve para nada. Horrible para la familia. ¿Así se lo entregaron a la familia? Sí, le hicieron firmar un acta, creo que bueno, uno de los peritos le pidió disculpas a la mamá por todas las molestias que habían tomado en relación a eso, pero fueron 4 meses, 6 en realidad, o sea, ya la habían enterrado, lo tuvieron que desenterrar, llevarse el cuerpo de nuevo, digamos, ese manoseo innecesario, la verdad que
yo trabajo mucho con víctimas de este tipo de hechos y obviamente la familia quiere que su familiar, su hijo, su hermano descanse en un doctora, lugar. Digamos. ¿Se habla de alguna fecha de la posibilidad de elevar la causa a juicio? Nosotros el 6 de febrero tenemos la audiencia preliminar, estaba fijada en realidad para mañana 20. Nosotros, por una cuestión lógica, no habíamos tenido todavía acceso al legajo en forma completa, de hecho hasta el día de hoy nos siguen faltando elementos. Pedimos una suspensión. A ver, ¿cómo nos siguen faltando elementos del expediente? Del legajo, sí. Partes que no están. O sea, la audiencia preliminar sirve para presentar la acusación, si bien la acusación ya está presentada por los abogados anteriores. La audiencia preliminar fija el término para presentar toda la prueba que se va a utilizar en el juicio. Nosotros hemos tenido acceso a la prueba de la Fiscalía, la prueba que la Fiscalía va a ofrecer y va a defender en el juicio. Sin embargo, nosotros también tenemos derecho de plantear nuestra propia prueba. Claro. Por lo cual hay elementos que nosotros todavía no hemos tenido acceso, como por ejemplo estas causas por corrupción de menores, las posibles cámaras Gesell que se hayan tomado. Obviamente tenemos que recabar testimonios, ya algunos hemos recabado el jueves pasado que estuvimos en Fortín Olmos. Imagínate que es un trabajo que no se puede hacer en menos de 20 días, por lo cual pedimos una prórroga. Primero el juez la denegó y bueno, después pudimos hacer un acuerdo con la defensa y finalmente acordamos que se haga el 6 de febrero. Ajá. Así que bueno, ahí, a partir de allí, el juez tiene 30 días para fijar la fecha de juicio, que tiene que ser sí o sí antes de julio, antes de que se venza la prisión preventiva de claro, Valdés. Porque ¿con cuánto tiempo llegaríamos detenido Valdés? ¿En julio? Y en julio ya van a ser 3 años. No se puede prorrogar más la prisión preventiva. Valdés, en todas las declaraciones, siempre dijo que era inocente. Sí, en realidad nunca declaró. Ajá. En el expediente nunca hay una declaración de él. No, siempre se abstuvo de declarar. Y con los elementos del expediente, ¿hay elementos como para...? Sí, hay una sumatoria de indicios que obviamente todos juntos nos llevan a pensar de que Valdés es el autor del femicidio de Rosalía. Nosotros consideramos que hay elementos aún más importantes todavía para agregar, que son los que vamos a aportar durante este tiempo y en la audiencia del 6 de febrero. Pero obviamente es una causa compleja porque claramente a Rosalía se la encuentra un año después, se perdió mucha prueba, como por ejemplo la prueba física en el cuerpo de Rosalía, si bien la autopsia indica que tiene un golpe en el pómulo izquierdo, la causa de muerte, por ejemplo, es desconocida. Digamos, no se encontró, como vos decías, el teléfono celular. La gente en Fortín Olmos tiene mucho recelo en declarar. Digamos, todo el mundo se conoce, es una localidad de 3.000 habitantes. Sí. Pero bueno, yo creo que hay elementos para sostener una condena, pero también nos parece importante el conocimiento absoluto de la verdad y que también se lo impute por los demás hechos que tienen que ver con los delitos de índole sexual, digamos, tanto en perjuicio de Rosalía como en perjuicio de estas otras niñas que también fueron víctimas de él. Nosotros vamos a sostener una acusación diferente, digamos, en otra causa en relación a esos abusos sexuales. Nos parece fundamental. Tengo una última pregunta, pero está relacionada más con una cuestión de apreciación que con una cuestión legal. Porque usted estuvo en el lugar, en Fortín Olmos, habló con la familia, habló con la gente. ¿Cuál es la percepción que se lleva con respecto a un caso que por ahí en otra ciudad, en Santa Fe, en Rosario, podría ser un escándalo? Y a veces cuando uno escucha esto de que se naturaliza un episodio o que la gente no se sorprende tanto cuando escucha que a los 12 años ya se prostituía o el profesor de educación física le pagaba para acostarse con ella. ¿Cuál es la sensación de la familia, del pueblo en general con respecto a la causa? Sí, yo creo que en este tipo de localidades está naturalizado el abuso sexual infantil y la prostitución infantil. O sea, nadie, incluso llama mucho la atención que nadie dice la palabra prostitución, digamos. O sea, es como que, ¿qué estaba haciendo Rosalía? Y Rosalía estaba jugando a las cartas. No estaba jugando a las cartas. Claramente Rosalía estaba trabajando esa noche y trabajaba de eso para darle de comer a su hija. Había un nivel de vulnerabilidad social tan grande en Rosalía y en su círculo íntimo
y está absolutamente naturalizado en esa localidad. Creo que con el crimen de Rosalía se ha abierto, digamos, una nueva visión de género en este tipo de lugares, digamos. Estamos pidiéndole a los fiscales que lo vean, digamos, con una perspectiva de género, que empiecen a tomar el caso de esa manera. Si bien en la imputación se sostuvo la cuestión de género, obviamente falta muchísimo, porque lo que no se ha hecho con perspectiva es la investigación, digamos. Claro. O sea, más allá de que en el papel podemos hablar de género, digamos, en la investigación y en las investigaciones no se tienen en general, digamos. Ayer tuvimos la sentencia del cura Monzón, sí, pero sí. ese caso llevó horrores a los abogados de la querella poder llegar a esa imputación. Incluso la misma fiscalía había sostenido un pedido de pena menor, digamos, y eso tiene que ver claramente con la formación de género. Creo que falta muchísimo en el norte de Santa Fe. Si nos falta en todos lados, ojo, nos vamos acá a los tribunales de Santa Fe y también falta, pero en localidades como las del norte santafesino, en donde hay es muy conservadora la sociedad y además otra de las cosas que está relacionado también con la entrega del cuerpo, ayer que yo te lo decía antes, digamos, el modo en que le entregaron el cuerpo también es simbólico, es decir, tomá, acá están los restos de algo que no vale nada, o sea, te lo doy en una caja encintada, esto no vale nada, digamos, esto vale la vida de Rosalía, nada, es una caja con huesos. Digamos, creo que tiene que ver con eso, creo que el gran desafío en esta causa, por lo menos para nosotros como profesionales, va a ser darle una impronta de género y que realmente en esa sentencia se sirva, digamos, para que las investigaciones de ahora en más, cuando haya desapariciones de mujeres y crímenes de mujeres en localidades tan remotas, se hagan con una perspectiva de género, ¿no? Que los fiscales empiecen a formarse, digamos. Los obliga la misma ley, pero no se está haciendo. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a usted.